Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos acompaña el decano honoris causa y por mérito y por estudio, el decano de las noticias puertorriqueñas, Jorge Rivera Nieves. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenido. Bueno, gracias, Cristian. Lo bueno porque es que se escuchan a todas horas, así que todas esas aplican. ¿Cómo estás hoy? Pues si me quejo soy un ingrato, chico. Comenzando la semana muy bien. Curiosamente, yo madrugo siempre. Y... ¿Cómo a qué hora despiertas? 5 de la mañana. Ok. Es que cuando yo estuve en radio hace un par de décadas, dormía 4 horas. Tenía una serie de compromisos aparte del canal. Hacía un morning show en una emisora de radio en la banda FM. Luego de ahí salía, arrancaba para Calley, al restaurante que tuvimos allí durante 10 años, y de ahí regresaba para la oficina hasta las 11 de la noche. Y entonces en el disco duro se me quedó 4 horas de sueño. Eso está fuerte. Yo te puedo decir que en mi tiempo cuando yo comencé a practicar derecho, yo dormía también como 4 horas, en gobierno dormía 3. Ok, o menos. O menos, había días que seguían de corrido. Eso quema a uno después de cierto tiempo, ¿no? No quema nada. Yo me quemé por lo menos. Sí, pero te recupera. Sí. Desconocemos las capacidades de nuestro organismo, honestamente las desconocemos. Así Son que maravillosas. Si ahora te coges más sueños por lujo. Es que no me siento cómodo, chico. Sí, porque ya desperté y ya me levanto y arranco. Este fin de semana que tuvimos en la casita allá en el campo, Ave María, mientras acá las temperaturas a 95, 100 grados, allá estaba en 70, es en Calley, en el barrio Cercadillo. Así que cuando leías las noticias de todo el mundo diciendo del calor abrumador... Yo estaba echándome fresco allá arriba. Qué mal. Sin embargo, le instalamos unidades acondicionadores de aire a las habitaciones. La casita es pequeña y tiene 2 habitaciones. Y yo, espérate, porque quiero asegurarme que el frío de la noche pues esté ahí siempre. Si le podríamos poner aire acondicionado a la playa, se lo poníamos. Wow, sí. La arena se pone que hierve, como dicen en el campo. Me dijiste que estabas dando un discurso en la graduación de Columbia University. Ah, sí. Eso fue ¿Es Columbia University? Columbia University. Okay. Columbia University, que ahora hicieron una fusión con Nuke University. Ok. Entiendo, se fusionaron. Y me interesa de qué le hablo a los muchachos. Pues te mencionaba que usualmente cuando nos invitan, procuramos llevar mensajes de contenido motivador. Entonces, de la administración de la universidad nos enviaron como 6 temas sugeridos. El primero decía, que recuerdes, ama lo que haces, y los restantes con diferentes escenarios. Pues yo lo que hice fue desarrollé sobre cada uno de los temas sugeridos, y entre tema y tema pues compartía con ellos mis experiencias de vida, particularmente haciendo énfasis en lo que pudiéramos llamar fracasos. Okay. Porque de esas experiencias llamadas fracasos es que uno crece. Sí. Fácil lo hace cualquiera. El crecimiento, aunque sea doloroso, pero crecimiento sin duda. Claro. Envejecer es inevitable, crecer es opcional. Y yo estoy en crecimiento constante. Ok. En ese contexto, pues procuro siempre... Y esas experiencias difíciles, créeme, Cristian, son las más enriquecedoras, desde luego, si sabes hacer uso de lo aprendido en esa experiencia. ¿Tú crees que el discurso que se le da a los jóvenes quizás es demasiado motivacional y demasiado enfocado en el éxito y no, como tú dices, alertando de que vendrán fracasos, claro, pero eso es parte del crecimiento y que quizás los tenemos demasiado rositas? Pienso que puede haber una tendencia en ese contexto. Por lo menos... soy bien optimista, pero soy bien pragmático y realista a la vez. Particularmente los estudiantes de comunicaciones, cuando nos invitan, yo les digo, lo que usted aprendió en la academia es muy diferente a lo que usted va a encontrar en el taller de trabajo en la vida real. Pero entonces ahí entra en función el grado de responsabilidad que tú como persona asumes. ¿Ve?
porque uno dice, espérate, muy bien, lo académico, lo teórico, fantástico, la realidad es otra, que hay que atenderla y trabajarla. Y entonces, pues, ¿cómo tú lo manejas? ¿Cuál crees que hay contraste mayor entre lo que les están enseñando en la escuela y lo que están viendo? Pues has visto varias generaciones ya entrando, ¿no? Así que me interesaría ver, quizás, Pues mira, has visto un cambio. Sí, fundamental, y te lo digo con tristeza. Okay. Lo que veo es decadencia. ¿En qué área? En el lenguaje, el manejo del lenguaje. No hay vocabulario. No hay abundancia de vocabulario porque las generaciones más jóvenes apenas leen y no se nutren. Yo planteo que según el perro es el mejor amigo del hombre, el libro lo es al intelecto. Y es uno de mis pasatiempos, la lectura. Tengo una modesta biblioteca y leo de todo, particularmente filosofía, psicología, economía, historia, política, pero libros, digamos, de texto. Más de que texto. Claro, porque me dan la referencia histórica fundamentada. ¿Ve? Te puedo leer también los de Paulo Coelho, de autoayuda, fantástico. Muy bien, tú te nutres. Filosofía tolteca, así por el estilo. Pero lo veo con pena, Cristian. Tú sabes que a mí como alguien que fue cubierto, Ajá. ¿verdad? En ese sentido, en toda el área fiscal y económica, a mí me sorprendía que muchas veces yo me sentaba o en la mesa redonda o me paraba en el podio y había una pregunta y decía, me van a romper por la mitad con esta pregunta. Nunca llegaban. Bien pocas veces llegaban las preguntas y yo decía, ¿por qué no? Y en un momento caí en cuenta, esta gente no está leyendo lo que se está publicando. No. Es público, es gratis. Te va a requerir 2 o 3 horas, pero 2 o 3 horas al final del día para poder hacer una buena pregunta que ponga un jefe de agencia entre 2 y 10, pues Claro. en 2 y 3, pues no está mal. Claro. Y no se leía. Y lo veo también en las noticias, especialmente, no tanto en televisión, pero quizás en periodismo escrito. Lo veo, que es como que de momento... Muy superficial. ¿Por qué estamos repitiendo la misma noticia 7 veces? O sea, yo sé esta noticia se repitió el año pasado. Y no hace referencia a ese evento ni diferencia. Claro, y es una falta de disciplina, yo diría profesional, pero yo creo que la lectura es una disciplina individual. Eso es correcto. Hay una falta total de eso. Sí, y la memoria histórica como que desapareció. Pero está ahí. La referencia está ahí. Buscar los datos. En periodismo hay un principio que para mí es inviolable y es corroboración. Corroboración. Una fuente, tú como funcionario de gobierno, expones unos datos, tú los recibes, tú los procesas, porque el periodista es el eslabón entre la fuente de información y el receptor. Y responsablemente, dije responsablemente, no irresponsablemente, como ocurre, ¿ve? Sí. Pues entonces tú tienes que ver cómo informas y educas a la vez a tu lector, a tu radio oyente o a tu televidente. ¿Y todavía tienes esta discusión con otros colegas que sean nuevos o que estén menos tiempo en la profesión, o ya algo que te dice, mira, no, tiene que hacer su trabajo? No, en mi caso yo soy bien persistente en ese aspecto de la autocrítica. Y en el caso particular, en el medio que mejor domino, que es televisión, en el que llevo ya 46 años en Telemundo, es bien autocrítico. A mediados de la década de los 80, cuando Charlie Rodríguez fue presidente del Senado, se desarrollaron unas iniciativas dirigidas... No fue en los 90. Pero... Bueno, es que yo comencé con la lucha en el 80 y pico, pero Charlie después, cuando fue presidente, él fue bien vocal como presidente del cuerpo. Se estaba manejando el asunto de la violencia en los medios de comunicación, particularmente en la televisión. Incluso yo le propuse a la gerencia del canal, yo le dije, señores, ¿por qué ustedes no convocan, se reúnen los presidentes de los 3 canales? Y como dicen en el campo, lo que es igual no es ventaja. Y entonces vamos a establecer unos criterios respecto a noticias de contenido violento. Y establecemos el criterio, porque si bien es cierto que, por ejemplo, el crimen, la violencia,
ha ido creciendo, bajando con sus altas y bajas en un momento, pues piensan los medios que esa es toda la realidad del país y no, es parte de nuestra realidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los medios de comunicación para cambiar esa realidad negativa? Pues tenemos que trabajar responsablemente para revertir ese incremento en la violencia. Pero ¿qué pasa? En los medios somos los primeros en utilizar la violencia con palabras inflamatorias. Enfiló los cañones, le declaró la guerra. Son palabras inflamatorias. Incluso se usan palabras violentas para describir cosas no violentas. Mi frase favorita es golpe al bolsillo. Golpe al bolsillo. Es cierto. Pero ven acá. Pero si es relativo. Es que, vuelvo, no leen y los ciclos económicos se repiten. Desde que el hombre pisa la faz de la Tierra hace 7 millones de años y ha ido evolucionando. Se dan esos ciclos, no hay nada nuevo. Y si no hay Tú ves que la gente hace inversión y todo lo ves pegado a las cosas chequeando. Y yo, olvídate de eso. O sea, es que y si no ves un ciclo económico, pues felicidad, están estancamientos, no hay crecimiento. Dijiste como 3 cosas que me volaron un poco la cabeza. Primero, porque las puedo ver tanto a favor como en contra. Primero, la idea de medios juntándose para establecer cómo se va a discutir algo. Para trabajarlo, pero pensando en el bienestar del país. No es es para darle vida a la razón social del medio. Sí. El medio tiene 3 funciones fundamentales: informar, entretener y educar. Ese aspecto de la razón social, a mi juicio, sin temor a equivocarme, no se está cumpliendo cabalmente. Si tú evalúas el contenido de un noticiario, 90% son noticias negativas y apenas un 10% de noticias de la otra cara de Puerto Rico. Recientemente el compañero Rafael Lenín, en el segmento nuevo, el programa Primera Pregunta, lo dedicó a reconocer sobre 1.500 estudiantes de nuestro sistema de educación pública que aprobaron grados con nota sobresaliente. Uh-huh. Yo no domino mucho las redes y por la noche llamo a Mónica, mi hija menor, que yo creo que tú la conoces. Ella trabajó en PMA. En PMA. Sí, ahí claro. Yo fui a una fiesta y la conocí allí. Estamos. Pues entonces yo le dije, hija, escríbeme algo para felicitar. Entonces yo me inspiré. Después ella me dijo, papi, no son más de 200 palabras y yo le había dictado como 500, ¿no? Pues felicitando al compañero, uh-huh, porque ese sector de la... Fíjate que todas las noticias, por lo general, son negativas, que si el nivel de aprovechamiento académico, que si esto, que aquello, que si todo es un desastre. Y yo, coño, no es que están pasando cosas buenas aquí en el país con nuestros estudiantes, están ocurriendo, pero los medios le damos la espalda. Y no creo que lo digas en el sentido de ser como que optimismo charro o ser propagandístico, sino de que, si vamos a ver la realidad, pues la vida tiene un elemento trágico, pero tiene un elemento de alegría también. Y hay cosas que uno tiene que demostrar. Equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio en el contenido? Ese balance, ¿verdad? Porque, reitero, según está la estadística que se pierde una vida, los asesinatos y demás, pero de igual modo ahí no es que dejemos de publicar la noticia violenta o el crimen, el asesinato, pero dame un bioequivalente, o sea, vamos a establecer un balance, ¿verdad? Porque no todo es negativo. El impacto de las redes sociales en este oficio de la noticia, ¿cómo...? Porque hay algo de tu figura que a mí y que voy a adentrarme un poquito más adelante en la entrevista, pero yo nunca he escuchado a alguien hablar mal de ti. Por lo menos quizás que he vivido poco tiempo. Quizás en otros momentos sí, pero nunca he escuchado a nadie hablar mal de ti. Nunca he escuchado gente hacer algún tipo de ataque de parcialidad o algo por el estilo. Pero cuando uno ve, ¿verdad?, las redes sociales, que es una guerra trincherada de bando, y cómo eso a veces se desborda en las coberturas noticiosas. Uh-huh.
a ti todavía tú todavía mantienes eminencia en los medios, todavía eres una figura confiable. ¿Cómo tú te has mantenido al borde de esa dinámica? Primero, siendo yo y fiel a los principios. Yo entiendo que eres o no eres honesto. Eres o no eres genuino. Y entonces, quien me conoce a mí por primera vez, yo soy un libro abierto. Yo aprendí en el campo que dicen, al pillo se le entrega la llave. Este soy yo. Tú decides qué vas a hacer con esa confianza que te estoy brindando. Me critica mi familia. Mami era una que me decía, Jorge, es que tú eres muy confiado. Yo, chica, ¿pero qué tú quieres que yo haga? Es mi naturaleza. Descubrí a temprana edad que mi ADN es ese, mi carácter. Y entonces procuro con el ejemplo. Antier a Mónica le surgió una situación y me dice, papi, tengo esta preocupación y demás. Y yo le dije, haz lo correcto. Escucha tu corazón, analiza, racionaliza y haz lo correcto. Muchas veces lo correcto no es lo que uno quisiera, pero lo correcto es lo correcto. Sí. Y entonces eso tiene que ver con tu formación, tus principios, tus valores, ¿verdad? ¿Qué más te puedo decir en ese contexto? Y siempre estoy consciente de que como comunicador, mi responsabilidad suprema recae en el público. ¿Cómo se afecta o se beneficia el televidente con el comentario que yo vaya a hacer? Incluso yo me disfruto mucho todos los días el libreto. Yo tengo un bisturí. ¿Un bisturí, ok? Sí, porque las frases inflamatorias, porque es que el medio mismo también promueve el enfoque sensacionalista en los intros de las historias. Y yo digo, no. ¿Y tú como ancla puedes, claro, tú entras en la redacción de eso? Lo hago, okay. lo hago porque yo digo, esto no. O sea, mucho adjetivo. No estamos para adjetivar. No estamos. Que si el imputado, delincuente, esto, no, el sospechoso, el imputado. Y entonces el individuo, yo lo considero un término despectivo. La persona, el ciudadano imputado, aunque haya confesado haber cometido un crimen, pues un imputado conforme a nuestro ordenamiento jurídico. El cual conoces. Pues bueno, algo sí, porque algunos sí, no lo conocen. Claro, hay un adjetivo que a mí me encanta, que es el flamante XYZ. Cada vez que alguien dice el flamante, digo, ¿qué quieres decir con flamante, mi hermano? Pues es una frase inflamatoria. Exacto. Igual que dicen en la exclusiva urbanización, pero ¿exclusivo por qué? Inclusive porque yo vengo del campo, vine al Arrabal, me desarrollé aquí en el área de Santurce y demás, pues uno echa para adelante y prospera y demás, pero o sea, no veo por qué ese carimbo de marcarte de que puedas lograr unas cosas. Todos quieren ser Charles Dickens. Hay una frase, una cita tuya que yo encontré de una entrevista que te hicieron hace unos 2 años, que dice, y esto era en relación a una noticia que habías cubierto, que yo no sé los detalles bien. Era una muchacha secuestrada, Odalis, creo que. Sí, la bebé. Y tú hiciste, y esta frase a mí me chocó en sentido positivo la palabra. Dice, está reaccionando sobre la entrevista que hace a la familia. Hice un esfuerzo y acopio de lo que había aprendido en psicología y lo que yo promovía, que los periodistas debemos establecer un perímetro psicológico de protección para mantener control sobre las emociones sin perder la sensibilidad. Y me chocó porque en este mundo ya más de redes sociales, muchos de tus colegas se esfuerzan o aparentan esforzarse para demostrar que ellos también están escandalizados, o están indignados, o están sufriendo, o están en agonía. Y yo siempre lo he encontrado como que medio de mal gusto, porque yo digo, pues si yo voy a entrar a que me operen el corazón, o que el médico me diga que tengo un tumor así de grande, o lo que sea, yo no quiero que el tipo se vea fuera de control, yo lo quiero ver
en una pieza que controle la discusión, que controle los hechos, porque yo soy el que voy a estar fuera de control. Claro. ¿A qué te referías con ese mantener un perímetro? Mis primeros años, y te voy a llegar a ese caso en particular, pero para contextualizar, cuando yo empecé en Telemundo en el 77, no disfruté de vacaciones sino hasta mi tercer año. Ajá. Entonces, en aquellos tiempos, yo cubría de todo. De todo. Promedio 3 historias al día. Estaba desde lo más grotesco, violento y doloroso hasta lo más sublime. Y entonces, en los casos dolorosos, llegaba por la noche a casa cargado de esas emociones. Y entonces yo dije, caramba, pero ven acá. Si yo como lo que estudié, la concentración fue en psicología, digo, pues espérate, tengo que protegerme. Porque si no me protejo, no puedo ejecutar y ser efectivo en el descargue de mis responsabilidades. En este caso en particular de la bebé Odalis, ahí es cuando se estableció a raíz de ese caso lo que se conoce ahora como el alerta Amber. ¿Okay? Mamá le secuestran a la bebé del hospital, creo que era un hospital en el área este. Humacao, creo que sí, y te estamos hablando hace ya como 28, la niña tiene como 20 y pico de años. Coincidí con sus papás y ella hace como 7 u 8 años en una actividad en Yabucoa. ¡Wow! ¡Qué chévere! Pues, ¿qué pasa? Mamá y papá van en un media tour por los canales de televisión. Cuando llegan a Telemundo, yo estoy de pie, tengo a mamá a mi mano izquierda, papá a mi mano derecha. Recuerdo que la productora para aquel tiempo era Mari Hernández, que ahora es fiscal. A cargo de... ¿Es un brinco? Sí, a cargo de asuntos de menores o algo así. Y entonces, estamos en pausa comercial. Regresamos, el conteo regresivo 10, 9, 8. De momento yo me quedo mirando a papá fijamente y yo me fui a través de lo profundo. Llegué al alma de papá a través de la mirada de los ojos. Y eso fue haciendo mente como en el 1994, 95. Y yo dije, si el que puede estar sentado ahí soy yo. Me dan cue y yo con un taco en la garganta. No podía hablar. Hasta que reacción. Recuerdo que Mari, tengo el apuntador y Mari dice, déjenlo. Me tomó varios segundos recuperar mi poder entonces conducir con la entrevista. Pues yo dije, espérate. Y entonces, pues, cuando nos preguntaron, pues, yo le dije, pero ahí el perímetro emocional no funcionó porque, como te dije, fue tanta la empatía y la solidaridad y el dolor que yo experimenté al ver esos papás sufriendo, ¿no? Ante la desaparición de su hija, que afortunadamente, pues, todos sabemos, el caso se aclaró, la autora, hija de un oficial de la policía del 6C, de Sidra, la procesaron, cumplió, no sé si todavía está cumpliendo o ya está fuera, pero eso es lo que me refería. ¿Que te estaba afectando a ti? Sí, y dije, pues, reitero, y dije, si el que puede estar sentado hoy soy yo. Sí. En vez de estar al lado acá, y eso me sacudió. ¿Cómo eso afecta a la cobertura de política? Bueno, te puedo hablar de mí. Sí, ¿no? Yo no creo que tú hables por todo el mundo. Sí, yo siempre, volviendo riguroso en el sentido de responsabilidad. Por ejemplo, hasta el 2000 algo, luego de ello se cambió el formato, pues yo fui el moderador del debate de los candidatos a la gobernación en 3 elecciones. ¿En 3 ciclos? Sí, en 3 ciclos. 2004, 2008, 2012, y después cambió. Lo primero que discutían los representantes de los partidos políticos, el moderador, ¿quién es? Jorge, sí, ok, dale para adelante. Y eso está resuelto. Nunca he permitido, ni lo permitiré a esta altura del juego, que mi modo o mi preferencia ideológica o lo que sea influya en mi trabajo. Yo soy amigo de populares, PNP, independentistas, comunistas, socialistas, ateos, de todo. Yo no discrimino, honestamente. No, porque
Entonces, sobre la base del respeto. No discriminas porque los ves a todos como que tienen cosas buenas o porque reconoces que todos tienen sus cosas malas. ¿Cuál es el producto del respeto? Estamos igual porque yo no soy perfecto. Exacto. Yo procuro ser el mejor ser humano posible y eso es una acción diaria. Eso no es que hoy sí, mañana no, como te decía ahorita, tú no eres honesto a tarea parcial, part-time. No. ¿Eres o no eres? Hay unos fundamentos. Y no es que sea fundamentalista, sino que vamos a ver todos los escenarios. Discrepo de ti, pero eso no me autoriza a mí a que yo te falte el respeto. Te lo digo nunca. Recuerdo antes que muriera don Carlos Romero Barceló, ¿qué fue? Hace ahora un par de años. Y entonces está en el estudio y yo lo estoy entrevistando y hago referencia a Puerto Rico como país o nación, no recuerdo. Yo, eso es lo que huele al canto a todos los estadistas. No, porque esto que yo, don Carlos, no voy a discutir con usted. Vamos a continuar con el tema. Entonces, después me dice, por el entrevista, dice, coño, hombre, tú haces esto. Y yo, no, está bien, sí, no hay problema. Es increíble como en las culturas políticas hay estos términos que se convierten en cosas sensitivas. Y, por ejemplo, en el movimiento estadista, la palabra país, eso es Troya. Y hay veces que yo digo, guys, o sea, si decir país va a hacer que más gente lo entienda, pues ¿cuál es el freaking problema? Entonces, pero hay otros que te dicen, no, porque entonces eso se mete en la cabeza y... De acuerdo. Pero como periodista a veces tienes que jugar el baile o no. Sí, porque yo digo, cuando yo salgo a la calle o estoy en una entrevista... es para buscar información, no buscarme problemas. Sí, tan simple como eso. Entonces, te mencionó ahorita la filosofía tolteca. Hay un libro que se titula Los Cuatro Acuerdos, de Miguel Ruiz. Sé impecable en tus palabras, siempre da lo mejor de ti, no hagas suposiciones y no tomes nada personal. Esos son los 4 acuerdos. Vamos a ponerlos en función. Sí, yo creo que hay que tatuar eso en nuestros brazos para algunos de nosotros. Sí. Igual que como el Dalai Lama dice, si quieres ser feliz un día, véngate. Si quieres ser feliz toda la vida, perdona. Eso es muy cristiano, perdonar el divino. Entonces, pues vamos a comenzar con nosotros. Vamos a perdonarnos los errores, las imperfecciones que tenemos, y ahí comenzamos. Es un buen ejercicio para decir, espérate. Sí. Porque me imagino, porque me ha ocurrido en el pasado, gracias a Dios, pues identifiqué y uno sigue creciendo. Me reprochaba, yo, coño, Georgie, esto lo hiciste mal, hiciste aquello, y yo, espérate, hay que verlo en el contexto. Uh-huh. Cuando tú miras atrás, tú dices, caramba, pues fue producto, pero ahora si la situación se repite, lo hubiese manejado de esta otra forma o manera. Uh-huh. Pues ahí es donde entiendo yo que funciona ese crecimiento de que hablábamos hace un rato. Ahorita decías que en términos de lo que estás viendo que sale de las facultades de comunicación, que hay como una erosión. Decadencia. En el lado político, ¿también la estás viendo? Es que se extiende, sí, se extiende. Lo digo porque hay una qué sé yo, ahí está obviamente siempre hay la nostalgia y el revisionismo siempre están operando. Uh-huh. Y uno quizás quiere decir que lo que hubo antes es mejor, pero a veces yo veo los videos en YouTube y yo digo, pues la misma vaina. Pero sí pienso que hay una erosión en términos de la sustancia, del control de la vida práctica y de las realidades que se están enfrentando, donde la política se está convirtiendo un poquito irreal. Uh-huh, uh-huh. Se está convirtiendo en las mismas redes sociales donde se está discutiendo. Y esa erosión la veo también en la cobertura de la política. Así que por eso me interesa si piensas que has visto ya varias generaciones de políticos, si has visto esa erosión igual que yo. Claro, o sea, pues, si nos remontemos a la década de los 60, 70, 80, tal vez algo de los 90, uh-huh. Los políticos de la época tenían otro enfoque, contenido y primero el respeto. Uh-huh. No estaban, desde luego, los medios de comunicación
con las redes, no estaban como en la actualidad. También. Que ahora todo eso fluye, pero cuidado, porque la abundancia de información y la rapidez de esa información no significa necesariamente que sea confiable. Correcto. Que todo sea cierto. Se tiende entonces a la desinformación con tanta información. Hay un término recién acuñado por el mundo de la psicología, se llama obesidad mental. Explícame eso. ¿No lo habías escuchado? Nunca. Recibimos tanta información que llenamos nuestra mente de información chatarra. Entonces creamos obesidad mental que hace daño por tanta información a la cual estamos expuestos. Un exceso de calorías en la mente. De contenido, de información, que total, tú dices, esto no me sirve. Y no hace nada. No hace nada. Volviendo al asunto de los políticos, sí, fíjate, yo conocí personalmente a don Luis Ferré, Miguel Ángel García Méndez, hablando a la estadista, a don Luis Muñoz Marín poco, pero, por ejemplo, después Hernández Colón, Rubén Berríos, Carlos Gallizá, David Noriega, Juan Maribraz, era otra cosa. Incluso el ejemplo lo tenemos, que ya fue cuando Rosselló padre fue gobernador, que lo más cerca que se estuvo en proyecto de país sobre el asunto del estatus fue el proyecto de Bennett Johnston. Sí. Que los tres presidentes de los partidos pudieron articular una propuesta que el Congreso estuvo dispuesto a entretener, a trabajar, sí, pero pues con los cambios allá diferentes, pues no se creó, pero no nació la criatura. O sea, se procreó, pero no nació. Se quedó en el coito. Sí, exacto. Una pregunta. Yo entiendo, y me corrige si estoy mal, es que Filiberto Ojeda, hay varias personas que dicen que lo entrevistaron, pero nunca he entendido bien qué fue. Y yo entiendo que yo me recuerdo de nene, o de nene haber visto o el original o el replay de una entrevista que yo creo que tú le hiciste a Filiberto. Muy bien. Quien primero entrevista a Filiberto Ojeda fue la compañera Daisy Sánchez, que ya no está en los medios. Daisy estuvo muchos años en los medios, luego se fue a la academia, terminó un doctorado en historia, creo que en el Centro de Estudio Caribeño. Años después, cuando Filiberto estaba nuevamente en el clandestinaje, que se arrancó el grillete, y llevaba ya como 7 años más o menos clandestino, pues es interesante porque eso fue un verano del 93. Sí, fue cuando yo era chiquito, exacto. La entrevista fue al aire en enero del 94. En ese verano del 93, estoy en la redacción como a las 2:00 de la tarde, una llamada a mi extensión. Noticia, ¿interesaría entrevistar a Filiberto Ojeda? Y dije, claro, ¿cómo no? ¿Con quién hablo? Me colgaron. No le di importancia. 3 semanas, un mes después, otra llamada, pero ya más específica. Me dijo, sí, mire, si le interesa entrevistar a Filiberto Ojeda, lo primero que le vamos a decir es lo siguiente: de este momento en adelante usted no puede hablar con nadie sobre este asunto hasta que podamos finiquitar todo. Y ahí comenzó el proceso de negociación. Y entrevisté a Filiberto Ojeda un domingo 18 de diciembre. Domingo 18. Me impartieron unas instrucciones en la última reunión sostenida. Me dijo, usted va a llegar a tal sitio, lo que llaman el 5 de Cupey, que ahora está el Departamento de Recursos Naturales. Sí. Para aquel tiempo pues estaba todavía la carretera vieja, se coordinaba, y entonces me dice, allí en una cabina telefónica, y adherido a la cabina telefónica va a haber una cajita con las instrucciones. ¿Tú me estás jodiendo? No. Esto es como de película. De película. Pero te brinqué porque el interín, desde la segunda llamada hasta que llegó ese domingo, o sea, yo hice voto de castidad fielmente y cumplí mi palabra. Yo no dije nada a nadie. En el canal nadie sabía. Nadie. El lunes cuando... ¿Ni tu abogado? Nadie. El lunes cuando yo llego al canal con mi VHS
y le digo al compañero director entonces, a Héctor Peña, que luego fue uno de los subdirectores del Nuevo Día, y demás, yo le digo, tengo esto, y me dice, ¿qué es esto? Y una entrevista con Filiberto Ojeda. Me dice, no joda. Como si le hubiesen puesto un petardo en el glúteo. Y, ¿qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? Y pues ahí está. Me dice, ¿cómo? Y yo le digo, bueno. Mi familia, nadie supo nada. Llego, yo dije, déjame llegar antes. Llegué a las 9:30. Ese domingo en particular, la gran esposa mía me dice, yo luego tengo que salir, me dice, tú siempre contra que esto, que Mónica tenía 3 añitos para 4. Mónica nació en el 90. Yo dije, pues que un compromiso. Me fui y llegué a las 9:30 al sitio. Chequeé la cabina telefónica, hice un reconocimiento del perímetro. No había nadie. Volví 15 minutos después, a las 9:45, nada. Ok. Entonces yo dije, déjame llegar a las 10 en punto. Y cuando llegué, que estoy viendo, en el estacionamiento opuesto al otro lado de la carretera, había un carrito modelo japonés, no recuerdo la marca, con una antena de los CB, los Citizen Van, ¿verdad? Yo dije, ajá, ya están ahí. Entonces me bajé, busqué y en efecto, como en una caja de fósforo, con un imancito, ahí estaba el papel con las instrucciones. Siga por la carretera 176, arriba ya por Barbarán Roosevelt, gira a la derecha y se estaciona en el estacionamiento subterráneo de un pequeño centro comercial que está ahí en Los Paseos, y hay un restaurante, se llama El Tropical. Sí, me acuerdo de ese restaurante, yo vivía cerca en aquel tiempo. Y dice, pues entonces usted estaciona su vehículo. Que tenía los pájaros tucán adentro. Sí. Pero como a esa hora de la mañana domingo estaba cerrado, pero el restaurante tenía como una vidriera y estaba el menú ahí, te lo ponía en el medio. Usted se detiene ahí y como que va a mirar el menú. Ok. Pues así lo hice. No estuve 15 segundos esperando. Enseguida llegó el auto con esta dama, a quien había conocido previamente, y con ella fue que negociamos. Sí. Y me dice, don Jorge, en adelante vamos a actuar como pareja. Así que cuando lleguemos ahora al sitio donde vamos a llegar, nos bajamos del auto, holding hands y todas las cositas. Ahí me colocan unas gafas. Negras. Sí, entonces, pero tenía un poquito de visión periferal. Salimos de allí, llegamos a un área de Encaimito, había como una pendiente, ahí abordamos entonces una van, había 2 hombres, no tenía asientos, sino que habían como unos taburetes, ellos con mucho respeto, don Jorge, ¿todo bien? Esto que sí, ellos comunicándose por radio. Tengo el otro invitado llegó y me dice, ya mismo. Y ahí arrancamos. Ella conmigo atrás y los 2 hombres al frente. ¿Estaban en el Mau? No sé. Imagino que sí, pero no, o sea, nunca los vi. Yo entiendo que la entrevista fue en algún punto entre Aguas Buenas, Sidra, porque de ahí, del punto donde nos montamos en la van, era color crema. Reitero, tenía un poquito de periferal. Las puertas por los lados. Tardamos como 35 minutos. Yo sé que salimos de ahí y caímos en la carretera número 1. Aunque regresamos por la autopista. Por eso es que deduzco que fue, fíjate, más que Aguas Buenas, tiene que haber sido algún punto de Sidra o algo. Porque después cuando terminó la entrevista, que duró 3 horas y pico, hablé de todos los temas, porque una de las condiciones, yo le dije, ¿la entrevista va? Sí, me dice, usted pregunta lo que sea. Guardo mi libreta con las notas originales. ¿Y qué llevo? Me dice, nosotros nos encargamos del camarógrafo, todo. Usted lleve su libreta y bolígrafo. Lo demás nos encargamos nosotros. Pues llegamos entonces al lugar. Era una casa de madera en un segundo nivel. Me llevan al fondo de la casa, una habitación, las ventanas tapiadas. Y entonces había una mesa con 2 sillas y como un pequeño altar con una foto de don Pedro Albizu Campos y demás. Ahí me quitan la venda
Ya hay un camarógrafo posicionado. Ahí sale Filiberto. Me dice, gracias por aceptar la invitación. Sí, porque él te escogió. Exacto. Y después yo analizando, él me escogió, pero me habían seleccionado como 1 año y pico antes, o 2 sin yo saberlo. Me habían solicitado una cotización para leer un libreto con motivo del aniversario del recinto de ciencias médicas. Okay. Y yo le dije, no, yo no cobro por eso. Es una institución pública, el país no. Para mí es una aportación. Y gracias por haber pensado, porque es un asunto, ¿verdad?, importante, entiendo. Y yo no cobro por eso. Y me parece que la persona que me hizo el acercamiento era de él. Exactamente. Y durante la conversación que grabamos, porque nos tomó un par de horas, me decía, vamos a pausar, seguimos hablando de una cosita. Como le dijo, espérate, yo creo que podemos, porque el técnico con quien yo grabé el texto del libreto del recinto de ciencias médicas Era el mismo. Era el camarógrafo. Así que estaban viendo si te vendía. ¿Ah? Estaban verificando si te vendía, si era... No, en una ocasión me hicieron viajar de San Juan a Ponce inesperadamente, como digo yo, para asegurarse de que no tuviera rabo, que yo hubiese hablado. ¿Qué estuviesen ellos analizando en ese tiempo? ¿Ah? Que uno se tiene que preguntar qué estuviesen ellos analizando en Bueno, ese dijeron, tiempo. espérate, vamos a ver, ya estamos a punto de caramelo, pero vamos a hacer una prueba. Y entonces yo entraba, como todavía, a la 1:30, y me llaman como a las 12 y pico. Me dice, tenemos que reunirnos. Y yo, muy bien. Me dice, hoy a las 5, ya, diablo. Pues llamé a la oficina excusándome de que no podía ir. Y cogí mi guaguita Trooper viejita que tenía, estándar, y arranqué. Carretera 14, esquina con la 10. Llegué allí. Las instrucciones eran, cuando llegue, la guaguita era de 4 puertas. No tenía los power locks. Ábrala, déjala. Y entonces llegué en una estación de gasolina que había allí por ese tiempo. Hace años que no pasó, no sé. Te estoy hablando, pues eso fue en 93. 30 años. Claro. Y en efecto, llega un varón, se monta en la guagua. Me dice, ¿todo bien, Jorge? Y yo, sí, todo bien. Me dice, dale para adelante. Cuando no había recorrido 20 metros, me dice, párate. ¿Ya? Yo decía, ya. Teorizo yo. ¿Qué mejor si este tipo corroborar si habló o no que hacerlo mover inesperadamente de un lugar a otro distante? Uh-huh. Tenían tiempo para saber si entonces yo tenía lo que se llama rabo. Rabo, ¿Eh? sí. Ok. Pues nada, regresé y así fue. ¿Y en la entrevista cómo fue? La entrevista bien cordial, sí, hablamos de todo, bien cordial, porque yo me preparé también, o sea, busqué los orígenes. Filiberto originalmente era músico. Ah, ¿verdad? Sí, trompetista de la Sonora Ponceña, entre otras cosas. Tú eres músico, ¿no? Yo toco un poquito de oído, porque influido por los Beatles, cuando adolescente aprendí a tocar la batería. Ok. Y entonces evolucioné y ahora pues percusión menor y no soy cantante, pero canto. Y cuidado ahí, la vaina de espérate aquí. Sí, que está enganchado el cable. Sí, no, la música me gusta en cantidad. ¿Le tenía algún tipo de... O sea, cuál era tu... Para mí interesante porque personas como Filiberto, como Albizu, otras figuras, no solamente rechazan el status quo, rechazan los métodos aceptables para cambiarlo. Ajá. Y eso... yo no voy a cantarle la loa a él. No, yo creo que habían cosas que uno podía respetar y otras que decían, claro, se te fue el barco. Pero hace tiempo no hay una figura así, ¿verdad? Y la pregunta es qué tipo de... No la veo en el horizonte. ¿Cómo era tu sentimiento hacia él? Neutro. Neutro, no tenía... Voy allí con una... Sí, no, voy neutro. Yo me preparé lo mejor que pude para formular preguntas conforme hechos y datos, sin agenda. Como te dije, duró como 3 horas la entrevista. Terminamos, almorzamos vianda con bacalao, brindamos con coquito a base de roncaña, me regala 2 libros
Y entonces cuando va a brindar, los tengo en casa, en inglés. Ironía. Sí, en inglés. Y recuerdo que uno de ellos lo tiene Mónica, porque cuando ya estudió Relaciones Internacionales, bueno, ya hizo el bachillerato en Relaciones Internacionales, la maestría la hizo en estudios latinoamericanos, 80. Okay. Yo sé que ella tiene uno de los ejemplares, con el machetito en cada uno, entonces firmado por él. Vamos a brindar, él le dice a los muchachos, quítense la máscara, porque él no tenía, yo no tenía. Ellos como que se miraron y no quisieron. Yo le digo, pues está bien. Ahí brindamos. Me regala los libros. Me dice, usted no va a saber más de nosotros, pero nosotros vamos a saber de usted. Vamos a estar pendientes por si alguien viene. Le ocurre algo. El canal entonces me puso con una protección de seguridad 24 horas por un periodo de tiempo y yo le dije, no creo que sea necesario. O sea, no. Como te dije, la entrevista fue un 18 de diciembre, venía las festividades de Navidad, unas cuestiones. La entrevista fue al aire en la última semana de enero. Esas 3 horas se bajaron a 20 minutos. O sea, hice 5 reportajes de 4 minutos cada uno. Mucho trabajo. Porque es 3 horas. Mucho trabajo. Pero ahí entra, por ejemplo, el peritaje del periodista, ¿ves? Claro. Cómo tú vas resumiendo ese caudal de información sin que pierda. Sin que pierda, olvídate los detalles más sensacionalistas, sino oye, qué carajo, o sea, tengo un programa donde se habla mucha conversación y se me haría bien difícil decir, yo puedo reducirla a esto a la mitad. Uh-huh. Y mis episodios son usualmente 1 hora, 2 horas. Claro. De 3 horas bajarlo a 20 minutos. A 20 es una minutos, loquera. 20 minutos. Sí. ¿Y ese máster todavía existe? Buena pregunta. ¿Por qué no surgió? Porque sacarlo ahora en un programa de YouTube, eso valdría oro. Pues tengo que buscar porque se entregó y entonces creo que lo guardaron. Un compañero que fue editor que trabajó conmigo para esos tiempos, Charlie Iglesias, pues él me dijo Pototito, él me decía Pototito de Pototito. Porque de chiquito. El Pototito y el Bojotito también, Carmen Joven me decía el Bojotito. Pues gordito, llenito, bajito, pues. Yo creo que eso lo habían guardado en una caja fuerte. Comencé a ver dónde está. De momento no he tenido éxito. Hablé con Héctor Peña, que era el compañero director para aquel tiempo, y me dice, caramba, Jorge, no recuerdo. Habría que hacer un esfuerzo mayúsculo a ver dónde está ese VHS. Eso valdría la pena totalmente. Sí. Y después de la entrevista, ¿vinieron los federales? ¿Nadie? No, a eso voy. Pienso que cuando Daisy entrevistó a Filiberto por primera vez, le cayeron arriba y no tuvieron éxito. Y parece que dijeron, espérate, no vamos. Curiosamente, 8 o 10 días después de haber nosotros publicado la entrevista, pues yo voy a cubrir una conferencia de prensa del FBI. Uh-huh. ¿Okay? Y, ya veré, con todo sabíamos, se me acerca un agente, me dice, sabemos que usted, yo le digo, pues, saben que yo entrevisté y saben lo que yo le puedo entregar. ¿Qué? Lo que fue al aire, las notas y demás, pues, que esa es la libreta que te digo tengo, con todas las notas y todos los detalles y demás, pues eso es mío. Ahí quedó todo. Cuando él muere en la redada, ¿cómo te sentiste? Sorprendido. Sí, porque eso fue un viernes terminando el noticiario. ¿Ve? Y entonces, caramba, fíjate, porque lo que se supo después, él estaba solicitando la intervención del compañero periodista Jesús Dávila. Jesús, un periodista de mucha experiencia, yo creo que tiene que haber muerto ya. Jesús, perdí contacto con él, muy bueno, bien competente, íntegro, para negociar, porque él llegó a disparar.
Sí. Hirió a uno de los agentes, entregó a la que era su compañera. ¿Ve? Pero como eso fue viernes, esos detalles surgieron después. Uh-huh. Recuerdo que años después, Luis Fraticelli, que era el jefe del FBI acá, bueno, nos conocimos, hicimos amistad y demás. Entonces yo le pregunté, me dice, Jorge, ¿sabes que en ese operativo de Washington a mí me echaron a un lado? Yo era el... No me sorprende. Me echaron a un lado. No me sorprende. Él era de acá, ¿no? Sí, puertorriqueño. Por eso mismo no me sorprende. Siempre que hay algo sensitivo traen a... Dijeron, párate, exacto. Exacto. Vamos a ver quién de nuestra entera confianza. Okay. Él es la persona más controversial que tú has entrevistado. Filiberto Ojeda. Sí. Fíjate, ¿no? ¿Quién fue la persona más controversial? Te diría que te mencioné hace un ratito que soy una persona bien optimista. Ajá. Y no lo tomo personal. Mientras más retante o difícil de entrevistar, mejor para mí. Porque entonces ahí yo lo manejo. Bueno, pero cuando me refiero a controversial, quiero decir en términos de su figura, del tipo de persona o de la atención pública que recibe. Por ejemplo, si tú entrevistabas a Jack Donninger cuando estaba robando bancos, es una persona controversial, ¿verdad? Y si Filiberto en ese momento es una persona controversial. Pues te diría que Romero cuando lo de Maravilla. ¿Tú entrevistaste a Romero de Maravilla? Sí. Y otra cosa, porque a Romero yo lo venía entrevistando desde que era alcalde de San Juan. Sí. ¿Ves? Sí, pero siempre mantuvimos ese respeto. Y reitero, ¿sabes que él y Doña Kate? Es bien interesante que Romero sea más controversial que Filiberto Ojeda. Sí. Porque Romero era bien emocional en su respuesta. Sí. Bien emocional. En todo. Colérico. ¿Tú entiendes? Filiberto era táctico. Llegó este cuento, le hice una vez en redes sociales, pero una vez yo nada más me reuní con él como 3 o 4 veces y en una de ellas él llega y él empieza a despotricar. O sea, él tiene unos temas que no importaba que parece que él tenía que hablar de ellos. Uno de ellos tiene que ver con incentivos contributivos y había otro que él despotricando contra esta persona. Y yo me quedo escuchando. O sea, yo soy un chamaco. Yo tengo 34 años y tengo a don Carlos ahí. Está en mi oficina despotricando. Y yo, Dios mío, pero que este revolú. Y yo como que para sacarlo encima y don Carlos, ¿por qué no simplemente lo dice en público y ya? Si pasan como 3 o 4 semanas. Y yo veo por la mañana que hay un periódico. El Nuevo Día, y era una entrevista a él. Y cuando estoy mirando, todo lo que él me dijo lo tiene ahí contra la persona en público. Okay. Y yo llego a mi oficina y diablo. Y mi asistente ejecutiva me dice, sobrino, don Carlos ya me le dejó un mensaje. Y yo, sí, ¿qué pasó? Que si vio el periódico. Y yo sí lo vi. Básicamente él decidió que él se le iba a cagar en la madre a esta persona en público porque dije, a que no lo dice en público. Claro. Y después lo hizo. Era una persona bien fuerte. Sí. Intenso, pero también es que eso abolengo. Yo recuerdo una entrevista a fondo que le hice. En una ocasión, hay una organización que se llama YPO. ¿Has oído hablar de ella? He escuchado de ella. Bien. Hubo un foro en el Bankers Club. Uh-huh. Entonces me dicen, Jorge, fíjate, tú eres la persona, el mantenedor. Allí no se va a grabar video, audio, nada, ni foto. Entre Hernández Colón y Romero Barceló. Sí. Qué paréntesis, la gran ironía de todo es que ellos dos se hicieron panitas después de que descojonaron el mundo entre las peleitas bobas de ellos. Claro. Aquello es una de las experiencias más enriquecedoras. Porque... Pues volviendo en el modo, pues los conozco a ambos y estaba doña Kate. Había como 80 personas en esa actividad. Y fluyó, fue como 1 hora y pico, casi 2 horas el diálogo. Fluyó tanto el ambiente y demás que en una yo le digo, doña Kate, a propósito, este muchacho ronca. Me dice, usted no tiene idea, parece una Caterpillar.
¿Ok? Caterpillar de grúa. Sí, un tractor de eso. ¿Ok? Sería una gran ironía que don Carlos Romero Barceló durmiera siempre tranquilito, sin roncar ni nada, considerando cómo él vivía su vida. Entonces, otro dato que recuerdo, hombre, a ti me encontré con Javier, que fue uno de los promoventes de esa actividad, porque el otro fue Eduardo Rivero. Ajá. ¿Ok? El de Radio Isla. Sí. Okay. Que coincidimos ahora en un viaje en España. Buen tipo. Pues sí. Pues el otro fue Hernández Colón, que yo le pregunto que cuál fue su primera experiencia política y a qué edad. Me dijo, yo era muchacho. Mamá era candidata alcaldesa de Ponce por el PIB y para las elecciones del 48 y me llevó a la emisora de radio, al programa que ella tenía de propaganda para que entonces escuchara y yo hablara endosara su candidatura. Esa fue mi primera experiencia. Que la estaca del ELA haya salido una pipiola. Eso es correcto. Qué cosa. Sí. Y voy más, porque él dice que después, que él siguió creciendo y abrazándose a Lela, ajá, la mamá le decía, el ELA es como la aspirina. Te alivia el dolor de cabeza, pero no te lo cura. Yo no puedo creer, Dios mío, okay, yo no puedo creer esto. Sí. Yo no sabía esto. Sí. Sí, o sea, ¿cómo es? No hay peor odio que el del converso, como me dijeron a mí una vez. Y esa fue su primera actividad política. Fue él ir a radio a endosar a su mamá, claro, y al PIB. Exactamente. Bueno, sí, la candidatura de ella como alcaldesa de Ponce, para Ponce en el 48. Eso explica muchísimo, porque entonces le dedicó el resto de su vida a tratar de cubrir esa falla de niñez que hizo en su mente. Sí. Ahora, la pregunta, lo había tocado un poco al principio del episodio, que era, ¿hubo algún momento donde... Déjame hacer un poquito de prefacio. Mi experiencia en vida pública era de que habían periodistas que podían ser fuertes, uh-huh, podían hacer preguntas duras, uh-huh, podían hacer preguntas que a veces uno podía encontrar que cruzaban una raya profesional. Pero que uno podía mirarle y decir, está haciendo su trabajo. Uh-huh. Al final del día yo sé que estoy en el puesto de poder que se Chávez, ¿verdad? Y respeto. Por ejemplo, yo siempre distingo que en temas económicos, lo que es Luis Valentín, Joan Isabel, los muchachos de Reorg, y otra gente que se me queda, ¿verdad? O un Carlos en El Vocero. Uh-huh. Oye, daban duro, pero se preparaban y tenían cierto nivel de que uno podía decir que hay una distancia. Pero hay otros que yo decía, tú estás en el juego conmigo. En este ring de política, tú no estás haciendo la pregunta de esta afuera. Tú estás metido en el ring. Claro. Y tú me quieres dar a mi puño. Claro. Y yo te voy a dar el puño para atrás. Claro. Y me di cuenta que había esa dinámica y que había un asunto donde habían personas que eran controversiales porque eran profesionales y habían controversiales porque estaban metidos en el ring con uno. Uh-huh, uh-huh. En algún momento, ¿hubo un tiempo que tú eras controversial porque te trataban de meter a ti en el ring con los políticos? No. ¿O tú siempre fuiste una persona querida? O sea, tienes 2 honoris causa. Sí. Te invitaron a hablar en Columbia University. Ajá. ¿Eres ancla? ¿Has sido ancla cuántas décadas ya? Sí, a diablo, desde el 90. Ok. O sea, big deal. Eres un jodón. Uh-huh, uh-huh. ¿Siempre fue así o hubo un tiempo donde tú eras quizá una figura más controversial? No. Te dije hace un ratito, por ejemplo, yo creo en sumar. Okay. Yo creo en sumar. Y las diferencias que puedan existir, pues vamos a discutirlas civilizadamente. Uh-huh. No es que asuma o no asuma posiciones, porque asumo posiciones, ¿eh? Pero en el desempeño de mi responsabilidad como comunicador, te menciono ahorita que yo busco información, no busco problemas. Y si con mi estilo controversial voy a dificultar esa información, pues no estoy haciendo bien mi trabajo. Cuando yo empecé, yo gozaba cuando el teléfono sonaba en casa a la 1, 2, 3 de la mañana. Yo cultivé muchas fuentes en la policía, en Departamento de Justicia.
Cuando arrestan a Tomás Trampa, fuimos los primeros y únicos que tuvimos su arresto, que para el capitán Alfredo Padilla. Para los que no sepan quién era Tomás Trampa. Tomás Trampa fue un delincuente sanguinario que hubo aquí en los 80. Se disfrazaba de policía, cambiaba, tenía vehículos con placas de oficiales, 80 cosas. De los últimos delitos que él cometió, él atacaba gente de dinero, fue la familia Parkhurst, los dueños de la famosa, ¿ok? Pues cuando lo arrestan a él, fuimos los únicos que lo tuvimos, porque el capitán Alfredo Padilla me llama, hola, esto, arrancamos para el centro judicial. ¿Sabes qué pasó? Lo traen esposado al frente. Yo me acuerdo con el compañero Carlos Ortiz. Okay. Descansa en paz, Carlos se fue joven. Y el tipo, como tiene las manos al frente, baja su cierre de cremallera, expone sus genitales y nos dice, voy a citar a Tomás Trampa, que no nos saquen de contexto. Claro. Nos dice, esto es para ustedes, o cabrones. ¿Ok? Pero, está bien, el capitán, ole. Alfredo Padilla después terminó siendo... Qué criatura tan especial de la sociedad, ¿verdad? Tengo que buscar porque tengo un par de cartas de él allí. A él lo sentenciaron, yo creo que de por vida. No sé si está vivo todavía. ¿Y te enviaba cartas? Sí, después buscando más o menos. Él y otro delincuente famoso, un tal Marrerito. Tengo esas cartas. Es que tengo acopio de información, pues estamos trabajando en un libro. Excelente. ¿Me entiendes? Y entonces mucho el material. Pues... ¿a dónde voy? Pues yo cultivaba muchas fuentes de todo tipo. Eso me permitía irme desarrollando y ser reconocido. ¿Ves? Porque yo cumplí... Pero eso es diferente, porque lo que me estás insinuando es que cultivaba las fuentes basado en una confianza. Ajá. Versus, ¿verdad? Hay otros que cultivan fuentes siendo escopetero. Así, no, pues yo nunca lo vi. Eso es lo que me está sugiriendo, que era su naturaleza. No, yo cultivo, seguro, porque yo lo que quiero buscar es noticias. Incluso cuando los macheteros vuelan, los aviones en la base Muñiz, los primeros en llegar a Yesena fuimos nosotros. ¿Quién nosotros? Carlos Ortiz y yo. Eso fue un domingo para lunes. Como a las 2:00 de la mañana, para ese tiempo yo vivía en Río Piedra, y me está tocando la ventana. ¿Quién es? Carlos Ortillo, ¿qué pasó? Se está acabando el mundo. Me dice, más o menos. Y había sido el atentado a los aviones F-14 de la Guardia Nacional Aérea. Pues fui por los primeros en llegar ahí. Ahí no fue una fuente policíaca, fue Carlos. Él venía de Cuamo y siempre andaba con scanners y copiaba la frecuencia de la policía. Él era un freak de eso, no dormía. Y venía tarde y demás. Para aquel tiempo se le permitía a los camarógrafos tener el equipo, cámara, grabador y todo, en su vehículo. ¿Sí? Okay. Bueno, facilitó. ¿Ves? Pues llegamos allí. Sí, pero no controversia, Cristian, no. Pregúntale a Carlos López, que nos conocemos ya hace un tiempo y demás. Yo siempre hago, el ejemplo que yo siempre hago es... Y es algo que me intriga de si es o no necesario del desarrollo profesional. Ahí está en la historia clásica, ¿verdad? Está el gran opositor de Julio César, que era Pompeyo Magno. Ajá. Magno, de que era el más grande, era el más épico. Pero de adolescente su apodo era Carnifex, que era de carnicero. Ok. Y yo siempre me he preguntado si uno tiene que ser primero el carnicero para después ser el magno. No. Si uno puede ser magno desde el principio. Y creo que es algo... que uno debe buscar esas figuras que quizás fueron magnos siempre. Claro. En ese sentido. Y yendo de lo eminente a lo prosaico, ahí yo estaba escuchando en preparación a la entrevista un programa que hiciste con Zamora. Él tiene un programa que se llama Buenas. Me cogió porque él tenía todo prendido. Yo entré por allá diciendo palabras sobre eso. Pero me dijo, coño, entonces me estaba grabando. Les tengo que decir que a mí me encanta el programa de él. Le digo a todo el mundo que lo debe ver o sea, ver el video como tal en YouTube. El audio no es suficiente porque él entrevista a mucha gente y lo mejor es las expresiones de la cara y eso. Pero hubo un cuento que me tengo que tumbar para este programa, que fue
cuando explicaste alrededor del siguiente clip. El perreo intenso acaba de comenzar. Ok, obviamente en ese periodo de tiempo, Ajá. yo estaba al otro lado de la vela. Claro. Cuando yo escuché eso, a mí me entró una lanza por el corazón. Yo estaba fuera ya de Puerto Rico. Y yo, ay, Dios mío, si esto es lo que nos está pasando, nos jodimos. Ajá. ¿De dónde a ti se te ocurrió decir el perreo intenso acaba de comenzar? Sí. Que se fue viral, estuvo en un concierto. Sí. O sea, tú pudiste haber cubierto el asesinato de Kennedy. Y esto ya, en la generación nuestra, esto es... Sí. ¿Cuál Quedó. es el cuento de Contexto. Fuentes dentro del PNP, 2 días antes me dijeron, Georgie, el gobernador se va. Ya está decidido, el gobernador se va. Mañana o tal día, a las 4 de la tarde va a anunciar. Los días previos, pues las jornadas eran de 8 o 10 horas de trabajo porque había mucha efervescencia en el país. Esta expresión que la palabra está de moda, orgánica, Ajá. y entonces, orgánica. Sí, porque ahora es orgánico ahora y lo otro resiliente, un montón de palabras nuevas. No fueron ni muy orgánicas ni muy resilientes, pero vale. Bueno, pero que ellos publicaban entonces los diferentes grupos que estaban organizando un calendario de actividades. ¿Qué pasa? Ya ese día, porque se difundió el mensaje del gobernador anunciando que renunciaba al cargo al filo a las 11 de la noche, 11 y pico, el 24, que después yo comentaba por entre mí, yo le digo, pues eso fue el regalo que hizo a la gente de Lela, que celebraran el 25 aniversario al día siguiente. En broma, ¿no? Me río ahora, pero... Pues ya Ivonne se había ido, eran 7 y pico de la noche. Estaba Jay a mi mano izquierda, yo estoy en la mesa de trabajo en el centro, Carlos Díaz Olivo y Luis Pavón Roca a mano derecha, ya esperando contra que esto, que lo otro, estirando el chicle, como se dice. En una que venimos de pausa, Jay dice, con permiso Jorge, déjame hacer una aclaración. Antes de irnos a la pausa, Pavón Roca dijo, este tipo está loco para el carajo. Y como el metal de voz de Luis y el mío son parecidos, la gente comenzó a escribir en las redes atribuyéndomelo a mí. Jay, pues tuvo la interés que dice, espérate, yo quiero hacer este statement y aclarar que esto no es así. Lo que quiero decirle a todo si no fue este que está aquí. Pues chévere. Bien, aclarado el asunto, seguimos. Otra pausa. En la siguiente pausa, ya para el filo... ¿Pensabas que estaba loco para el carajo? ¿Quién? ¿Pensabas que lo que dijo Luis? Lo que dijo Luis. Ajá. Chico, no, porque cada cual es sus circunstancias, honestamente. Sí. No juzgar. No. Una de las cosas que Mónica me dice, papi, brego contigo porque tú no juzgas. Sí, cada cual en su momento pasará a juicio, ¿verdad? Si lo hizo correctamente o no lo hizo. Pues, ¿qué pasa? Venimos entonces ya al filo de las 8 de otra pausa comercial. 10, 9, 8, 7. Ahí me dice la productora, Jorge, el perreo intenso acaba de comenzar. Por el audio. Por aquí. Ok, por el earpiece. Exacto. Okay. ¿Qué pasa? Yo no voy a entrar en controversia, faltando unos segundos para ir al aire. Aparte, que uno como talento está bien, pero en el organigrama tú tienes que seguir las instrucciones del productor. Sin embargo, yo dije, caramba, la crisis política más grande en la historia contemporánea de Puerto Rico, y hablando de perreo. Mira, cuando te digo que cuando yo vi ese video que me dio una lanza por el corazón, es que yo sentía eso y decía, a mí el mundo se me está colapsando. Ok, y entonces... Yo quiero que literalmente en mi perímetro se abra un hueco para que me trague. Tierra, trágame. Y que me desaparezca. Ajá. Y de repente yo veo el perreo intenso acá de momento y yo, esto es un perreo para todos estos cabrones. O sea, era como que era eso para mí. Sí. Y cuando yo lo sentí, yo dije, ¿qué diantres es esto?
¿Y cómo llega entonces al aire? Pues yo sentí indignación, honestamente, sentí la indignación, pero reitero, seguí las instrucciones y dije la frase. Si ves el video, mi body language, como dicen, y mi entonación no era de celebración. Es verdad, porque en el video después del concierto, ahí sí tú empiezas a bailar. Ese es otro. Sí, ese es otro. Ese fue para el concierto de Bad Bunny, que yo estaba libre y del canal me dijeron, ven, para que seas tú quien presente el concierto. Y yo, pues ni modo, pues ahí lo cogí a vacilo. Así que tú lo dijiste, cuando lo dijiste en el verano, lo dijiste con cierto con sarcasmo. Sí, no sarcasmo, con un poco de molestia y como te dije, indignación, pues coño, el país está atravesando, como te digo, la peor crisis política en tiempos recientes y demás. Y aquí están hablando de perreo. Y entonces, ¿tú entiendes? Sí. Pero seguí las instrucciones y seguí por ahí. Y se fue viral. Jamás pensé que eso iba a llegar. Entonces, sí, lo que hemos aprovechado, sí, eso nos ha abierto las puertas a las generaciones más jóvenes. Eso tú lo dijiste en el programa con Zamora. Sí. Nos ha permitido y entonces por ahí entramos. Entonces, ¿cómo yo puedo? Me nutro, porque cada generación tiene su personalidad. Uh-huh. Y cada generación tiene sus virtudes, sus cualidades y tiene sus defectos. Yo no voy a entrar a jugar a eso porque la mía lo tuvo. Si aprendo, le digo a ellos, hago una expresión de mea culpa del país que mi generación le ha dejado. En ese contexto, no es fácil lo que le estamos pasando a ustedes. Que en parte en el mensaje del viernes en Caguas a los estudiantes de la Columbia University, pues también lo planteé. ¿Ve? Pues hay que dejar que cada generación pues enfrente las circunstancias particulares, porque las circunstancias de los jóvenes actuales son muy diferentes a las que yo viví cuando tenía 17, 18, 19, 20 años. Completamente distintas. Pues no puedo estar reclamando, coño, que mis tiempos pasados fueron mejor que... No. No hay tiempo pasado ni futuro, mejor ni peor. Todo es relativo a cómo tú manejes la situación. Mi maestra de biología en mi primer año en la universidad decía, la especie que no evoluciona perece. Ajá. Pues uno tiene que ir evolucionando, pero desde luego sobre una base de principios. Sí. Porque hay unos principios que están ahí. Esos principios no son negociables. La integridad, la responsabilidad, lealtad, pues asumir responsabilidades. Yo siempre eso lo aprendí desde niño. Pasó esto, ¿no? Mire, error mío. Error. Y entonces en la medida, pues somos mejores seres humanos, pero si empezamos a pasarnos la papita, ¿no? Que no fui yo, que fuiste tú. Si metiste las patas, no metiste, admítelo. Y yo para adelante. Jorge, última pregunta que te quiero hacer. No. ¿No qué? Última no, pues yo no me voy a morir. Buen punto. Última penúltima pregunta de la grabación. Ajá. ¿Quiénes son tus héroes? Wow. De niño, Tarzán. De niño. Los tres Villalobos. Pues, wow. Buena pregunta. No estaba preparado para respondértela. Pero, personas que yo pueda aprender, yo me he leído la de Clinton, de Obama, de Sotomayor, Triamonge, el libro de él, que tuvo la entereza intelectual de antes de morir escribirlo. El de la memoria. Las penas de la colonia más antigua del mundo. Okay. El de las memorias es otra cosa porque también te muestra el caudal. Era un intelectual. Sí, yo lo cito a él mucho para tanto las críticas que él hace como algunas deficiencias estructurales de nuestro sistema que él las reconoce, pero yo digo, un hombre que estuvo tan involucrado en el diseño de nuestro entorno político reconoce
deficiencias, para decirle algo así, pero yo creo que él fue muy honesto en expresar que él no las podía arreglar tampoco. Claro. Para mí, yo lo cito a él mucho, es una persona bien compleja. Sí, y brillante, se leía los clásicos en latín. Sí. Entre otras cosas. Eso es. Sí, y te hace una descripción del viejo San Juan donde él se crió maravillosa. Él lo estaba Tucídides, que es mi, okay. Que ese es mi héroe, por lo menos. Bueno, entre los griegos y romanos hay unos cuantos, pero se me escapa el nombre. Está Sun Tzu también. ¿Te gusta Sun Tzu? Okay. Sí, con su libro El arte de la guerra. Sí. Pero tú eres un ser de paz. Sí. Sí, pero uno se nutre. Pero uno se defiende. Sí, no, y se nutre uno. Es como también ¿cómo se llama? El autor de Génesis, Guillermo Venegas Lloveras. Okay. Compositor. No lo he leído, perdóname. Él murió hace años, pero si has escuchado el tema Génesis, que lo cantó Lucecita Benítez, que le permitió ganar el Festival de la Voz OTI en los 70 en México y demás, es una de las composición de Guillermo Venegas Lloveras, de Quebradillas. Okay. La única novela histórica que él escribió se titula Así hablará Jesús. Está inspirado en el Sermón de la Montaña. Okay. La familia de él me regaló ese ejemplar como a los 5 años de él haber muerto. Te estoy hablando, eso fue en los 90, bajito. Intenté leerlo en aquella ocasión y no... De entrada. Como 15 años después lo leí, yo dije lo que me había perdido. Es una joya literaria. Y dentro de los muchos ejemplos, porque él hace una crítica social, tomando como base, teniendo como base el Sermón de la Montaña. Okay. Entonces lo extrapola a autocrítica de cómo los seres humanos nos hacemos daño. Entonces hay un pasaje en particular que lo tengo y se lo digo a los estudiantes, hablando de éxito que mencionamos ahorita, que dice, cuando llegues a la cumbre, cuídate de su hermano inseparable, el abismo. Ok. Eso me recuerda a lo que decía Jung, que el árbol que toca el cielo tiene raíces que llegan al infierno. Ah, caramba, ese no la conocía. Muy bien. Sí. Tan profundas, ¿verdad? Sí. Wow. Jorge. Georgie. Sí. Gracias por venir al programa. Pototito, Georgen en el campo, como no se pronuncia, decían George, ahí viene Georgen. ¿A qué hora es que te vemos en Telemundo? Hago las ediciones de 5 de la tarde y 10 de la noche. Excelente. Esto ha sido sumamente enriquecedor para mí. Qué chévere. Mira, penúltimo. En la década del 50 en Puerto Rico hubo 2 delincuentes famosos. Luis Antonio Correa Coto, imputado de delitos graves, asesinato, 80 cosas. Conozco bien su vida porque estudiando en la universidad, en la clase de psicología, yo dirigí un grupo para hacer un perfil psicológico de Correa Coto. Lo matan en Ponce en medio de un cañaveral. El policía que le dispara y lo mata se desmaya y se defeca. Y sus esfínteres se le fueron, la vejiga y el intestino. Correa Coto, la autopsia reveló que hubiese muerto por inanición 2 días después. Pesaba 73 libras el día que le disparan y lo matan. Bien. El otro delincuente famoso se llamó Ángel Gerena Lafontaine, conocido por Palomilla. Okay. No, el otro fue Toño Bicicleta, ya eso fue más reciente, pero Palomilla en los 50. En una ocasión que vengo de viaje, estoy leyendo un libro del licenciado Pedro Malavé Vega, fallecido recientemente. Una joya. Pedro, su biblioteca personal, sobre 23,000 títulos. Y un caudal de producción, historiador y demás, profesor de Derecho. Hicimos buena amistad. Y yo dije, caramba, Palomilla, espérate, si yo consigo este tipo, está bueno para una entrevista. Lo conseguí, porque yo dije, aquí tengo un reportaje, volviendo a mi compromiso, informo y educo. Palomilla, lo consigo, vivía en el municipio de Florida y tenía un pequeño negocio de venta y distribución de gas licuado. Okay. La casita. Ciudadano ejemplar de los Leones, los Rotarios, todos los clubes cívicos, la policía y medio mundo. Y dije, pues más todavía.
quería extrapolar esa metamorfosis. Lo entrevisto. La última pregunta que le formulo, Yolio Palomilla, para concluir, a base de su experiencia, ¿qué consejo le da a los jóvenes? Y él me mira y me dice, ¿consejo yo? Ninguno. Y me pasó como cuando lo del perro. Dije, coño, ¿qué pasó aquí? Y yo le digo, ¿por qué? Escucha bien esto, Cristian. Él me dice, yo nunca he visto a un niño pervirtiendo a un adulto. No le doy consejo a los niños. Somos los adultos quienes con nuestra conducta los contaminamos. Sometido. Queda... Wow. Sí. Y él era un criminal. En el caso de él, los delitos que se le imputaban era escalamiento, era un raterito. Incluso la que era jefa de maquillaje de nosotros, Nivia Solano, cuando supo que yo estaba haciendo la historia de él, me dijo, mira, me trajo un recorte de periódico porque ella había sido víctima de un escalamiento que él le hizo. Le llevó unas pulseras y unas cositas. Y en el periódico El Mundo se lo habían publicado. Bueno, en esa línea también a veces los niños a veces también se las traen. Claro. Bueno, Georgie, Jorge, Chévere. Rivera Nieves, mil gracias por venir. Pototito. Chico, seguro, estamos a la orden. Y cuando saques el libro me avisa y vuelve. Cómo no, estamos trabajando en eso. Mucho trabajo. ¿Cuándo crees que sale? Tenemos como meta a ver si lo podemos sacar para noviembre, pero es mucho, sí, honestamente, mucho. Por lo menos te adelanto el título, Anecdotario de un periodista silvestre. Quiero después ver qué es lo silvestre. Pues porque yo no estudié periodismo. No, es que deberían parar. Bueno, y a toda nuestra audiencia, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, diga usted. ¿Te puedo formular la pregunta, ¿por qué La Trinchera? Es el nombre. Bueno, La Trinchera surge de lo que se conocía como la paz navideña de la Primera Guerra Mundial, donde alegadamente en un momento en las trincheras encontradas entre los alemanes, los británicos, los franceses, dicen que en Navidad de momento los británicos siempre estaban apuntando y ven que se levanta un árbol de Navidad con velas de las líneas alemanas. Y escuchan a alemanes cantando. Música sacra y música navideña. Y se quedan mirando y empiezan a ver alemanes caminando hacia la tierra de nadie. Los jefes, los oficiales le dicen a los británicos, disparen. Y dicen, no voy a disparar los tipos con un árbol de Navidad. Y cogen y sueltan los rifles, cruzan la tierra de nadie y se encuentran con los alemanes y se empiezan a hablar y todos ellos empiezan a compartir, se intercambian botellas de alcohol, empiezan a cantar juntos, se empiezan a hacer amigos y supuestamente esa paz navideña empieza a replicarse en diferentes partes de la línea y era, esencialmente los soldados dijeron un día, mira, yo no voy a seguir matando gente hoy. Muy bien. Se encuentran y jugaron balompié y todo. Y de momento, pues, con el tiempo, tienen que volver a sus trincheras, volver a enfrentarse a la escopeta y hasta cierto punto, para evitar esa camaradería que se haya creado, los diferentes comandantes los envían a hacer ataques ofensivos que pues se limpiaron a medio mundo en el proceso, como era típico en la Primera Guerra Mundial. Así que esa imagen de la trinchera como el lugar donde estás disparando al otro lado, pero puede ser el lugar donde encuentras la humanidad compartida. Qué bien, qué bien. Es una imagen que a mí siempre me ha chocado, especialmente por todas las cosas en las cuales he estado involucrado, ¿verdad? A veces yo he sido tanto el que está con la escopeta disparando como que está en la tierra de nadie haciéndose amigos al otro lado. Claro. Y de ahí es que viene el proyecto, en esencia, es hacer las dos. Perfecto. Muy bien. Sí. Tiene contexto. Pregunté porque he aprendido que es preferible parecer tonto cuando preguntas que no quedarte tonto por no preguntar. El que quiere ser sabio tiene que ser tonto primero. Claro. Sí. Qué bien. Qué chévere. Gracias, Jorge. Y ahora sí, a toda nuestra audiencia, como siempre, le pedimos que por favor se suscriban en sus plataformas preferidas de podcast, que se lo compartan el episodio con sus amistades, con sus compañeros de trabajo, con su familia, hasta con la gente que les caiga mal.
que el perreo intenso acaba de comenzar. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima. Chévere.